más corto. Ok, ya. Bueno, compañeros, a mí me tocó exponer sobre un paper que hablaba sobre las observaciones del efecto Kaiser bajo los estados de estrés multiaxial y las implicaciones para su uso en la determinación del estrés in situ. Bueno, como aquí abajo dice la referencia, el creador, dónde fue y la fecha. Bueno, para esta presentación yo quise partir desde lo más básico, desde cero, porque al menos yo no sabía ni siquiera lo que era el efecto Kaiser. Así que vamos a partir por lo que son las emisiones acústicas. No me voy a centrar mucho en esto, ya que Osvaldo habló en demasía y nos dio una cátedra la semana pasada. Así que voy a nombrar las cosas más importantes y lo que compete para poder entender el efecto Kaiser. Bueno, las emisiones acústicas son unas pruebas no destructivas. eh, Estas pueden definirse como una onda elástica transitoria generada por la rápida liberación de energía dentro de un material. Aquí puse como ejemplo dos ondas elásticas, una que es el sonido y la otra es una onda sísmica, tipo S. Eh, bueno, ¿cuándo ocurren las emisiones acústicas? Cuando el material está sujeto a un estímulo externo. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser, para nuestro caso específico, es un esfuerzo, una tensión, pero también puede ser temperatura u otro factor o estímulo externo. El lugar donde se encuentran las discontinuidades se desencadenará la liberación de energía en forma de onda. No sé, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Sí? Aquí en el ejemplo se muestra donde está la pequeña falla y por cómo se mueve la onda cuando se genera la liberación de energía bajo un estímulo. Aquí hay un ejemplo más claro. Aquí ya se muestra todo como la carga está sobre el material y aquí, mire, pueden ser fisuras, planos de falla. Al generar la carga en el material, eh, en esa fisura o plano de falla se genera la liberación de la energía en forma de onda, donde los sensores lo captan y, bueno, Osvaldo habló de cómo los sensores y los instrumentos que se utilizaban para las emisiones acústicas, así que no me voy a detener en eso. Y se hace la medición correspondiente. Ya ahora, sabiendo lo que era una emisión acústica, vamos a ver lo que es el efecto Kaiser. El efecto Kaiser, bueno, tiene lugar en rocas y materiales sometidos a una carga cíclica. Eh, bueno, Kaiser observó que la emisión acústica es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se produce cuando se vuelve a cargar un material, hasta que el nivel de solicitación no exceda el nivel máximo alcanzado en el ensayo anterior. En términos simples, es la manifestación de la memoria del estrés en la roca. Ahora voy a mostrarles un gráfico que aquí se explica mejor. ¿Ven mi cursor, cierto? Sí. No tengo problemas de conexión con la voz, No. ¿cierto? ¿Se Dale. escucha bien? Ya. Eh, Aquí podemos ver que la línea negra sería las emisiones acústicas. Por ejemplo, yo, si tuviera un punto en esta función en donde están, no sé, las líneas azules, bajo un determinado esfuerzo, yo voy a tener una emisión acústica. Si yo quiero volver a obtener una emisión acústica en la misma roca, eh, el esfuerzo que yo voy a tener que aplicar para que la emisión acústica aparezca nuevamente va a tener que ser igual o mayor. Si no supero la solicitación del primer punto, no va a existir una emisión acústica. En el gráfico de acá de la derecha también lo podemos ver de manera diferente, sí. Aquí donde se va haciendo el esfuerzo, donde se va aplicando el esfuerzo, se va aumentando, y si se fijan, aquí hay unos puntitos donde las emisiones acústicas quedan marcadas como puntitos. Después el esfuerzo baja un poco y donde se produjo la tensión, el efecto Kaiser, que es como la memoria, el esfuerzo donde se produjo la emisión acústica, hay una línea punteada y el esfuerzo va por debajo de la línea. Cuando el esfuerzo supera esa línea, vuelven a verse los puntitos. Y básicamente eso es lo que es el efecto Kaiser. Es que yo, por ejemplo, a una roca
yo le pego con 10 megapascales y se produce una emisión acústica. Para que yo vuelva a tener una emisión acústica, yo tengo que pegarle con más de 10 megapascales a la roca para que vuelva a pasar una emisión acústica. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Es la típica pregunta. Nosotros nos sirve para poder determinar un estrés, un estrés anterior. O sea, por ejemplo, se supone que uno debería poder saber el estrés al que estuvo sometido la roca después de haber sacado el testigo, por ejemplo. Para nosotros nos serviría para poder tener las condiciones del macizo rocoso, por ejemplo. Bueno, los antecedentes, ahora ya entrando a lo que es el paper, ya sabiendo lo que son las emisiones acústicas y cómo se comportan en el efecto Kaiser, ya, voy a hablar del antecedente de este experimento, que ha habido muchos intentos de usar este efecto Kaiser para determinar el estrés in situ, como les contaba, porque al final, para nosotros como mineros, es súper importante saber el estrés al que está sometido la roca en la que se va a trabajar, en la que se va a explotar, en la que se va a perforar, para que no hayan derrumbes, por ejemplo, para que no hayan estallidos de roca o prevenir un estallido de roca. Para las pruebas convencionales de compresión triaxial se descubrió que el efecto Kaiser marcaba el estrés máximo alcanzado en un ciclo de carga anterior, o sea que en una prueba convencional por compresión triaxial también se cumplía lo del efecto Kaiser. Entonces, si uno dice ya, si en una prueba triaxial se cumple, es natural plantearse la hipótesis de que el esfuerzo experimentado por la roca en la Tierra, o sea, en el macizo, podría determinarse mediante la recuperación uniaxial de los testigos tomados en varias orientaciones. ¿A qué me refiero con esto? El efecto Kaiser, ¿cómo les explico? Es en una dirección, o se mide en una dirección, pero todos sabemos, como está acá abajo, que la roca se encuentra no bajo el esfuerzo de un solo, no bajo un solo esfuerzo, sino que son en tres direcciones diferentes y existen más de tres esfuerzos. Entonces, bueno, aquí yo puse un ejemplo de lo que era el aumento del efecto escala, que mientras más pequeña la muestra, menos se puede saber de lo que hay en el cerro, por ejemplo. Ya. Los intentos actuales de utilizar el efecto Kaiser para la determinación del esfuerzo in situ implican tomar subtestigos en varias orientaciones y aplicar una tensión uniaxial a lo largo de cada eje de subtestigos. Bueno, eso era lo que le estaba contando, que para determinar el efecto, o sea, el efecto in situ, lo que se hacía era sacar distintos testigos en direcciones ortogonales, para poder determinar el efecto in situ. Vamos a ver después que es complicado, que no se puede llegar y hacer. Bueno, otro antecedente es que existe el efecto Kaiser de laboratorio y el efecto Kaiser in situ. El efecto Kaiser de laboratorio es el fenómeno observado como resultado de la recarga después de una conocida. En el historial es el que se hace en el laboratorio. Ejemplo, lo que estábamos haciendo recién para explicar. Si yo a una roca le pegué con 10 megapascales, a la vez que le pegue después va a tener que ser superior. En cambio, el efecto Kaiser in situ es cuando la roca se carga por primera vez en el laboratorio. O sea, la primera carga que yo voy a tener en el laboratorio va a ser el efecto Kaiser in situ. ¿Por qué va a ser la que va a ser la primera después de que se sacó del macizo a la cual ya estaba bajo esfuerzos? Bueno, otro antecedente es que la resistencia de compresión máxima depende en gran medida de la presión del confinamiento en una prueba triaxial. Como se muestra en la foto, aquí hay un aparato para poder hacer la prueba. De aquí mismo, las emisiones acústicas son producidas por el proceso de falla, como se sabe, como se explicó, y se esperaría que el esfuerzo requerido para causar una emisión acústica también dependa de la presión.
Y se ha demostrado que es así, que en distintos tipos de roca el esfuerzo a la que el efecto Kaiser inducido por el laboratorio se observa es igualmente dependiente de la presión de confinamiento. Ahora ya, yendo al experimento en sí, ¿qué fue lo que las muestras en las que se hicieron los experimentos para ver si realmente se puede determinar el esfuerzo in situ con el efecto Kaiser? Las muestras que se utilizaron eran paralelepípedos de mármol, con estas dimensiones, 54 por 54 por 25,4 milímetros. Y en la carga se realizó mediante un sistema triaxial. Bueno, los parámetros que se utilizaron aquí, las condiciones que se utilizaron, fue que uno de estos paralelepípedos, o en realidad todos los paralelepípedos, se presentaron primero bajo condiciones extensivas, quiere decir que el sigma 1 iba a ser igual al sigma 2, lo cual es mayor que el sigma 3, ¿cierto? Como ya sabemos. Hasta inducir una emisión acústica. Después entre comillas, relajaba el aparato hasta el estrés hidrostático, donde todos los esfuerzos eran iguales, y después se realizaban dos pruebas triaxiales convencionales de nuevo, en la cual los sigmas más pequeños eran iguales, el sigma 2 y el sigma 3. Y el sigma 3 siempre iba a ser 10 megapascales. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esto? Yo traté de dibujar aquí, espero que se entienda. El primer paralelepípedo que se ve acá está bajo la condición extensiva. Acá arriba está que el sigma 1 era igual al sigma 2, por ende iban a ser mayores que el sigma 3. Aquí se ve en rojo en las direcciones en las que está actuando la primera muestra, o sea, la primera vez que se ponía bajo esfuerzo la muestra. Por el efecto Kaiser, uno debería suponer que si después, posterior a esto, yo vuelvo a cargar la roca o el testigo en una de las direcciones, no en las dos, porque si se fijan, aquí está con rojo el sigma 2 y sigma 1, o sea que ahí estuvieron las presiones. ¿Qué es lo que pasaba? Que si nosotros sabiendo ya que el efecto Kaiser, para poder llegar a emitir una emisión acústica de nuevo, ¿yo qué tenía? Tenía que superar el esfuerzo ya hecho. Es que está aquí, por ejemplo, en el segundo paralelepípedo o en el tercero. Debería darme un esfuerzo mayor. Pero aquí ocurrió algo súper particular, que en vez de darnos un esfuerzo mayor, nos dieron esfuerzos menores. Aquí hay un par de gráficos que así lo muestran. Espero también se pueda entender. Si se fijan, hay como tres triangulitos. Esos tres triangulitos que se ven son los esfuerzos a los que se indujeron esta muestra. La línea dentada de abajo son las emisiones acústicas. Y las líneas aquí en negro son donde comenzaron las emisiones acústicas en los esfuerzos uniaxiales. En la primera parte, el esfuerzo extensional. Aquí se puede ver, están divididas las tres por una línea punteada. Ya, veamos, en el primero, nosotros le aplicábamos un esfuerzo en condición extensional, como lo veíamos acá arriba, tanto en el sigma 2 como en el sigma 1, y por ende, nosotros ya con la teoría del efecto Kaiser, nosotros para el segundo experimento, o sea, para la segunda vez que nosotros cargábamos la roca, nos debería dar un esfuerzo mayor, pero miren, aquí pasa algo súper particular, en vez de dar un esfuerzo mayor, nos dio un esfuerzo menor. ¿Y qué era lo que pasaba? Se supone que por teoría nos debería haber dado un esfuerzo igual o mayor para poder emitir una emisión acústica. Y en ambos casos, en estos dos pruebas, ocurrió exactamente lo mismo. Aquí en esta diapositiva están los esfuerzos, y yo marqué en rojito
para que se dieran cuenta de lo que sucedía, porque en el primero, que era este, nos dio 127 megapascales, y en el segundo nos tenía que haber dado 127 o más para emitir el comienzo de emitir emisiones acústicas, para que hubieran emisiones acústicas. Y nos dio 110 megapascales, y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no se cumple con lo que se supone debería haberse cumplido? La suposición fundamental de que la medida Kaiser se observa en un esfuerzo igual al componente de esfuerzo máximo anterior a lo largo del eje dado se muestra que es inexacto o erróneo. Como mínimo, la dependencia de la presión requeriría una corrección del resultado de la carga uniaxial. Entonces, ¿existe una explicación en base a esto, siendo que los resultados se supone que tenían que haber sido totalmente diferentes? Bueno, el argumento que nos muestra este paper es que las grietas de la roca, bajo esfuerzos de compresión, tienden a crecer paralelas al esfuerzo de compresión máximo, y son impulsadas por la tensión desviadora y suprimidas por el esfuerzo de compresión normal al plano de la grieta. Ese fue el motivo principal por el que se justificaron en que no ocurriera lo esperado. Y aquí se muestran cómo se comporta un estado de grietas, o sea, un conjunto de grietas, una población de grietas, bajo los estrés a los que se indujeron. Bueno, y básicamente, para no seguir extendiéndome más, las conclusiones fue que no se puede esperar que una carga uniaxial detecte el historial de tensión extensional a lo largo de un eje de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que como veíamos, espero que se pueda ver aquí yo hice esta imagen para tratar de explicarlo de una forma, porque no sabía cómo hacerlo. Que si se fijan en estos dos esfuerzos, no nos van a permitir determinar el historial después de al hacer una carga uniaxial. Yo con esa carga uniaxial que tengo aquí, yo no pude determinar el historial anterior, siendo que el esfuerzo que se ocupó era mucho mayor. Y eso no se puede comprobar, por ende tampoco se puede determinar el efecto in situ, o no se justifica determinar el efecto, o sea, el esfuerzo in situ por el efecto Kaiser. Eso, profesor, no se puede determinar el efecto in situ por el efecto Kaiser de laboratorio. Esa fue la conclusión de este paper. Espero que se haya entendido, porque de verdad es una cosa súper complicada y espero no haberme extendido más de lo necesario. Kurt, ¿Sí? a Me mí, extendí mucho. no, a mí me quedó súper claro. Tengo clarísimo la presentación. Pregunta de tu compañero, de ahí yo te voy a hacer la pregunta, así que nadie nace. ¿Alguno o nadie? Yo igual entiendo, porque a mí me costó mucho entenderlo, porque yo ni siquiera sabía lo que era el efecto Kaiser, profesor, pero espero al menos que se hayan quedado con lo que era el efecto Kaiser, Ya. porque el paper se trataba de las como correcciones o las observaciones al efecto Kaiser, y si alguien no sabe lo que era el efecto Kaiser, igual es complicado decirle las correcciones de lo que era el efecto. Ya, mira, voy a hacer los comentarios míos. Cuando tú partiste con tu explicación, fue como de libre, como te digo, como un profesor explicándolo a sus alumnos. Ya fue muy claro, ¿ya? Entonces, está claro que el efecto Kaiser se hace en un eje, solamente, uniaxial, ¿ya? ¿No? Porque tal como decías tú, cuando yo lo hago biaxial en 2 o en 3 ejes, ya tienden a anularse.
por ejemplo, cargar en sigma 1, sigma 2, es como una sumatoria de vectores. Entonces, el efecto Kaiser lo ve en un solo eje. Ahora, lo mismo que tú decías es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿ya? Lo que ustedes hicieron con ese tubito cuando le pasaron las diferentes puntas o diferentes brochetas, ¿ya? O como lo hicieron, corresponde a un sondaje real donde se le hicieron diferentes perforaciones. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que a esa época, cuando fue hecho este paper, ya han pasado una cierta cantidad de años y en la actualidad se tomó que para poder ver el efecto Kaiser, despreciando el triaxial, como dices tú, en el cerro, ¿ya? Se tiene que hacer solamente un axial en diferentes ejes. Y para encontrar los tres componentes, sigma 1, sigma 2, sigma 3, necesitamos, y los tres cortantes, necesitamos 6 ecuaciones. Por eso generalmente son 6 mini probetas que uno le saca a un testigo, ¿ya? Y hace las rotaciones y todo como corresponde. Me pareció súper buena la presentación. ¿Algún otro comentario? Felipe, ¿tenía algún comentario? No, encontré que estuvo súper bien explicado. Sí. Como que abordó el tema como además, igual de forma como más o menos simple, entre comillas, siendo que es algo que los chiquillos todavía no ven ni conocen. Claro. Hoy yo le coloco un 7 a la presentación, ¿ya? Ya, muchachos. Entonces, nos toca abordar lo que corresponde al día de hoy, ¿ya? La semana que viene es viernes y ustedes tienen laboratorio, ¿ya? A diferencia de la gente del día jueves, que es 21, que no va a tener laboratorio, ¿ya? No hay un sándwich el día 22, por si acaso. Oh, Ya. Y van a quedar al día porque antiguamente ustedes están atrasados una semana, porque tuvieron un viernes feriado, los del día jueves les va a pasar lo mismo la semana que viene, van a quedar al día todos, ¿ya? Entonces, la semana que viene, el laboratorio que corresponde, que a diferencia del programa, les voy a hacer un swap y van a ser velocidades de onda, ¿ya? Para que no vayan a llegar con el laboratorio de martillo y PLT, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver la presentación de la pignometría. Un segundo. Nuevamente, porque si no, no se me va a ver. Ya. ¿Están viendo la pantalla, no? ¿O me ven a mí? sí, profe, se ve la pantalla. Ya. Ya estamos. Entonces, toca la experiencia 4 el día de hoy, ¿ya? Y nosotros teníamos claro hasta la semana pasada que trabajamos con 3 tipos de cálculo de densidades. Densidad mediante el método geométrico, densidad mediante el método sumergido o densidad mediante el método parafina, ¿ya?
el día de hoy deberíamos trabajar en dos puntos. Primero, determinar la densidad por la pignometría, y lo otro es establecer la capilaridad de las rocas o la tasa de absorción, ¿ya? Entonces, Felipe, ¿me puedes comentar las notas antes de seguir avanzando? Sí, profe. Osvaldo, o sea, los rojos no. Sí, dame los rojos, que... Ya. Por lo Bárbara menos. Gómez, ¿Ya? Gonzalo Vera, Carlos Morales y Nicolás Saldaña. 4. Sí. Ya. La idea es que les voy a hacer preguntas a ellos 4, ya a medida que vayamos avanzando, con el objetivo de que no tengan que dar el control después en el otro curso. Porque en el otro curso hay 15. Y si le agrego 4 más, voy a ver 20, van a dar como 5 salas. ¿Ya? Entonces, seguimos entonces con lo que tenía, ¿ya? Entonces, la determinación de la muestra por el método de la pignometría. ¿Quién es el primero? Perdón, Gonzalo Mera, ¿no? Sí, profe. Ya. Gonzalo, te voy a hacer un par de consultas. Ok. Cuando nosotros vamos a trabajar por el método de la pignometría, ya tenemos que pulverizar la muestra, ¿cierto? Ujú. Y esa muestra pulverizada, ¿qué tamaño debería tener según la norma? Y específicamente no me acuerdo de cómo el tamaño. Tendría que Pero, consultar. ya, pero de hecho tenéis que tener tú ahí a la mano la norma. Pero Así cuando que, nosotros vamos a tomar esa muestra polarizada, tiene que pasar bajo una cierta malla. ¿Qué malla? Ahí ya te estoy dando más pistas. no me acuerdo, profe, que la leí la semana pasada. Ya, La número 4. ya, Bárbara. Bárbara, ¿tú también estás dentro del listado? Sí, Ya, perfecto. Voy a seguir contigo, Bárbara, entonces. ya. Vamos a tener ese tamaño de muestra, ¿ya? Y viene otra consulta, Bárbara. ¿Qué tengo que combinar para hacer el ensayo de la pignometría? ¿Qué combino? Supongamos que estoy haciendo una receta y la combinación de la receta, ¿cuál es esa? El material con agua desagregada. Ya, con agua destilada, perfecto, ¿ya? Eso. En- ya, ahí estamos bien. Entonces, les voy a hacer algunos comentarios. Cuando determinamos la densidad de un elemento pulverizado, Bárbara, ¿se podría determinar algunas otras propiedades, por ejemplo, porosidad o algo así? ¿O ya No, pierdo? Efectivamente no, porque yo pierdo todo el concepto original de cómo se presenta la roca en el estado como su natural, compacto. ¿ya? Espero que no se me pierda la señal, porque he tenido hartas malas experiencias, ¿ya? Así que me disculpan si parpadea un poquito. Ya, entonces, el primer concepto está que yo voy a determinar la densidad de un elemento mineral por el método de pulverización de este. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante un pignómetro. Este pignómetro está graduado. Y la última pregunta, Bárbara, y con eso queda eximida, ¿ya? Según la norma, dice una cierta cantidad de milímetros que tiene que tener este pignómetro. Nosotros usamos específicamente otra cantidad, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la norma?
recomendaban un volumen de 250 mililitros y también de 500, dependiendo de la muestra. Ya. Nosotros trabajamos con uno chiquitito que es de 50 ml, ¿ya? Y trabajamos con muestras que van desde menores a 5 gramos, ¿ya? 2, 3 gramos estamos trabajando, ¿ya? Entonces, primer detalle, los instrumentos que uno va a necesitar para calcular la densidad de un elemento mineral sólido en este pignómetro, vamos a necesitar un pignómetro, la muestra pulverizada y agua destilada y una balanza, ¿ya? Voy a avanzar un poquito, ¿ya? Entonces, el pignómetro con agua se utiliza, tal como dice en el cuadradito que está acá, para la cuarta forma de calcular las densidades, ¿ya? Para determinar una densidad a una muestra pulverizada. Y aquí están los elementos, ¿ya? Yo les voy a mostrar un video a continuación, donde va a quedar un poquito más claro, ¿ya? Tenemos el pignómetro, ¿ya? Tenemos el agua destilada, que no es necesario mostrarla, ¿ya? Y tenemos la muestra pulverizada, que tampoco aparece acá. Y el otro elemento que estamos usando es la balanza, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primer paso, tomo el pignómetro. Este pignómetro tiene una tapita, ¿ya? Es un aparato que es de vidrio y que tiene una tapita que tiene un aforo que es conocido. Entonces, lo tomo y lo peso. Después de eso, tomo el mismo pignómetro, le echo el mineral al interior, ¿ya? O el material, le coloco la tapa y lo peso. Después, tomo el pignómetro, con el mineral adentro, le echo el agua destilada, ¿ya? Lo tomo y lo peso. Y finalmente, limpio el pignómetro, tomo el pignómetro, lo lleno con agua, lo coloco en la parte superior de la balanza, lo tomo y lo peso. Y con esas 4 medidas, el pignómetro vacío, el pignómetro con mineral, el pignómetro con mineral y agua, y el pignómetro con agua, con eso yo ya puedo obtener la densidad del elemento que ando buscando, ¿ya? ¿Y a través de qué? De una pequeña fórmula que aparece acá, como ustedes la ven, que tenemos la densidad, va a ser igual a la masa del pignómetro con la muestra menos la masa del pignómetro, por la densidad del agua, partido por la masa del pignómetro con agua, más la masa del pignómetro con muestra, menos la masa del pignómetro, más la masa del pignómetro con muestra de agua. Y estos son los elementos con los cuales ustedes están trabajando. Y con eso determino el pignómetro. Ahora voy a compartir un pequeño video donde se muestra el procedimiento. ¿Ya? Un segundo. Aquí, escritorio. ¿Se ve o no? Yo no veo nada, por lo menos. Yo tampoco, pero No, es que me ocurre que a veces cuando No, profe, no se ve. comparto, un segundo, compartir. Aquí tiene play, aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. sí, profe, se ve. Ya. Ese es el horno. Ahí sí, profe. Ya se recibió esa muestra. Ya la muestra que pasa por el horno y todos los procedimientos anteriores, luego se va a pulverizar. A ver, voy a avanzarlo porque parece que
Esto es el de la semana pasada. El roleo. Partida en la mitad. Disculpen, ¿eh? Y acá está. La muestra se lleva a pulverización y es retirada. Este es el pulverizador. Se saca el material desde el pulverizador. Se han demorado mucho pulverizando. ¿Ya? Profe, cuando la muestra sale de ahí ya está lista, ¿cierto? Ya... Está lista, está lista, está Ya. lista, está lista ya. Viene tan fina que ya viene lista ya. Ya. Llegando a la parte de esa pulverización, ¿ya? Y ahora viene la otra parte. Entonces, un segundo. Este es más cortito, son 36 segundos. Es que si cada vez que abro un video tengo que pasar la pantalla nuevamente porque si no, no me lo toma. Ahí sí. Ahí llegó la muestra. ¿Están viéndolo, cierto? ¿Están viendo el video, no? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Ya. Entonces, llegó la muestra pulverizada y aquí vienen todos los pasos. Ya, todos los pasos que yo le dije. Se tomó el pignómetro y se pesó en la balanza. Pignómetro vacío. Pignómetro con muestra. Pignómetro con muestra y agua. Y fíjense que está el pignómetro lleno de muestra y agua y tiene el agua hasta arriba. ¿Ya? Y pignómetro solo con agua. Ya. Esa era la primera parte. La segunda parte de la pignometría, ¿en qué corresponde? Corresponde a la determinación de la densidad de la parafina. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros una semana atrás determinábamos la muestra de un sólido a través de recubrirlo con parafina, ya ahora necesitamos chequear qué densidad tiene esa parafina. Ya, entonces, Bárbara quedó eximida, ¿ya, Felipe? ¿Quién era la otra persona? Carlos parece, ¿no? Sí. Carlos, Gonzalo Mena todavía no está eximido, ¿cierto? el primero, el Sí. eximí solamente a Bárbara por ahora, Ah, ya. ¿ya? Ya. Vamos por orden. Carlos, ¿me escuchas? ¿Tiene audio? Sí. Ya, bien, te voy a hacer unas preguntas para eximirte del control que viene a continuación, para que no tengas que darlo, ¿ya? Entonces, si te fijas, al igual que la anterior,
ya nosotros estamos aquí, se está pasando la parafina sobre un cierto tamiz. ¿Qué tamiz es ese? No sé, pero por norma debería ser el número 4 de 4,75 milímetros, ¿no? Ya, o sea, claro. Tú rígete a la norma nomás, no lo que está, lo que estamos, está perfecto, ¿ya? Entonces, y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué elementos necesitamos para poder desarrollar esta experiencia? Partiendo por la parafina, ¿ya? Cuéntame. Carlos, ¿me escucha? Sí, profe. Se refiere a las herramientas también, así contar Sí, a elementos. todo. Los instrumentos y qué elementos. Uno es la parafina, ya. Ahí tiene uno. ¿Qué otro más? Eh, el, eh, el agua, el, o sea, el mismo moledor, ¿o no? Espérate. Vamos a obtener la densidad de la parafina. Ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para la determinación de la densidad de la parafina? Por el método de la pignometría. Ya. Cuéntame. ¿Cuál es el instrumental que vamos a usar? El tamiz, pictómetro, balanza. Ya, vamos por orden. Tamiz, perfecto, ya. Pignómetro, ya, perfecto. ¿Qué más? Balanza también. ¿Qué más? Esos serían los estándares. También uno necesitaría agua, alcohol. ¿Correcto? Y también uno necesita calentar la parafina. ¿Para qué necesito calentar la parafina? O sea, se supone que inicialmente está en estado... O usted se refiere a que la parafina ya está en sólido, así ya No, está la muy... parafina viene sólida, no hay que calentar ni una cuestión. Viene así tal como la veis, está encima y nosotros tenemos que traspasarla. Entonces, resúmeme, ¿cuáles son los elementos? Pictómetro, agua, alcohol, Pignómetro, la balanza, la misma parafina y o sea, lo que va a moler van a ser, a la ya, parafina. Supongo que la parafina se está usando la de la experiencia anterior, la que correcto, contaron, ¿sí? Para evitar derroche y esta misma, o sea, supongo que se puede moler simplemente con métodos simples, no sé. pero si lo estáis viendo ahí, ahí está la imagen que tiene el tamiz y la parafina está encima. Ya, voy a poner el video, ya, pero, a ver, voy a poner el video primero. Hoy pasó muy rápido. Acá si tú ves, eso que tú traspasaste quedó en esta hojita debajo y la parafina quedó con un cierto tamaño. ¿Ya? Y eso, Ahí supongo que se usó la cuchara para hacer que pasara, ¿o no? claro, se usó la cucharita para hacer que pasara. Podía hacer lo que tú estabas pidiendo que fuera otra cosa, pero con la cuchara era suficiente. Ya. Entonces, tenemos el pignómetro vacío. Luego le agregamos la parafina al pignómetro. Para eso usamos una especie de cucurucho, ya como una plumilla sin punta, una especie de un cono invertido. Es lo que Ese es el usamos, embudo, profe, que ¿perdón? dicen es que creo que en la norma dice en embudo. ¿Ese es como el embudo? Claro, ese es el embudo.
Es exactamente ese el embudo. ¿Ya? Entonces, tendríamos dos pesos. El pignómetro vacío, ya, y ahora el pignómetro con parafina, y siempre usen la tapa. Eso no puede no estar. ¿Ya? Avanzamos. Y aquí está la marca del pignómetro con parafina. Le faltó la tapa. Ya ahí hay un detalle. El pignómetro con parafina y alcohol. Y la última pregunta a Carlos que le estaba haciendo. ¿Por qué se usa pignómetro con parafina y alcohol? ¿Por qué usamos alcohol? Por la densidad. ¿Correcto? ¿Ya? Ok, ya Carlos está eximido. Ahora pasemos. Gonzalo Mera era la otra persona. Gonzalo, ¿quién tiene más densidad? ¿La parafina o el alcohol? Eh, si no me, equi- si no me equivoco, la parafina es un poco más densa que el alcohol, Ya. Y Gonzalo, a través de la imagen que tú estás viendo ahí, ¿cómo puedes demostrar que la parafina es más densa que el alcohol? porque se va al fondo, Ahí está. no flota en la... Claro. Si flotara, sería menos densa. ¿Ya? Se va al fondo. Aunque es como muy chica porque una es como 0,8 y la otra como 7, casi 8. Ya, pero ahí, Ujú. ahí lo estás viendo, ¿o no? Sí. Ya. Luego, ahí se está amasando. Y se toma la masa del pignómetro solo, pero con alcohol completo. Ujú. ¿Ya? Bueno, ahí... Ah, no, ahí se está pasando nuevamente. Ya. Entonces, lo que acabamos de ver es el procedimiento completo, ya en el proceso de, para la determinación de la densidad de una muestra mineral y la densidad de la parafina. Esos son las dos primeras partes de la experiencia en las cuales nosotros realizamos, ¿ya? Entonces nos vamos a salir de acá, ¿ya? Y nos vamos a ir a la PPT. Ya, estábamos por aquí, vamos avanzando. Y aquí estaban las cosas que uno necesitaba, ¿ya? Ahí está la densidad de la pignometría. Acá está el procedimiento, si lo ven bien, ¿ya? De la pulverización. La pulverización va a llegar la muestra esa roca que tenía el compañero en la mano. Ustedes la van a pasar por un chancador de mandíbula, luego pasar por un chancador de rodillo, esa muestra que sale de acá, y finalmente va a llegar un chancador de cono. Y para terminar, llega el pulverizador, ese blanco que aparecía en el video. ¿Ya? Una vez pulverizada, ese es el procedimiento, que se toma la masa del pignómetro vacío, pignómetro con muestra, después pignómetro con muestra y agua, y finalmente el pignómetro con agua completa, en primer caso. Para el segundo caso, tenemos la parafina la rayamos, pasamos por el tamiz, lo que queda debajo del tamiz, sacamos entre 3 a 4 gramos, ¿ya? Vamos a tomar el pignómetro vacío, el pignómetro con parafina, después parafina y alcohol vacío y agua completo. Y ahí tendríamos todo el ciclo. Avanzamos un poquito. Ya. Aquí la fórmula está cambiada. Aquí hay que determinar. Se copió la fórmula anterior, faltó la fórmula de la parafina. Después Felipe, esta presentación tú la tienes, después tú la puedes corregir y entregársela a los alumnos. Ya, profe, yo se los mando editado. Ya, con la fórmula correspondiente a la parafina. Ya, y llegamos a la última parte de esta experiencia. Ya, Profe. ¿en qué consiste?
consiste en que existe un fenómeno que se llama capilaridad. Y esa capilaridad significa que el agua puede subir a través de intersticios por una roca, ¿ya? Que sea sólida. Y esa capilaridad tiene su razón de ser en la mecánica de fluidos, ¿ya? Y cómo nosotros lo podemos ver o atender a través de una cierta norma. Y ahí me estaba quedando alguien que preguntarle. A ver, voy a ver. ¿Dónde están? Se me perdió. Acá está. Me quedaba uno por preguntarle. No me acuerdo quién. Felipe, ¿me voy a ayudar? Era el Nicolás Saldaña, profe. Ya. Yo, profesor. Nicolás. Entonces, hay la norma que se llama de la absorción de agua para un cierto tipo de sólido o roca, ¿ya? Ujú. Esa cantidad de absorción está en función de el área basal, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué el área basal? Mm. Por el área basal. O Porque si está me en puedes contacto describir directo la con el experiencia, agua. perdón, o describe la experiencia, ¿cómo parte la experiencia? Se pone la piel de agua y se deja el cuerpo encima, entonces va a estar en contacto directo con el agua, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, por eso sería el área basal. Ya, acá tenemos un paralelepípedo conocido con el área basal conocida, ¿ya? Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con la parte lateral? Queda descubierta el aire. No Queda tiende a descubierta al quedar- aire. ¿Y debería quedar descubierta al aire? Ahí sí que no sabría responder. Ya. Supongamos Supongo que no. tenemos esto sumergido en un platito. ¿Cuánto es la Ujú. altura que tengo que sumergirlo? O sea, ¿cuánto es la profundidad del agua a la cual uno debe sumergir ese paralelepípedo? No sabría decirlo. Gonzalo, Tampoco, profe. Estoy medio perdido con el tema de las normas. ya. Carlos, ¿me escuchas, Carlos? ¿Sí? Ya. La experiencia de la absorción, tú colocas un paralelepípedo como este, ya, y lo sumerges en agua. Sí, ¿Qué sí, de altura hecho, debería tener la cantidad de agua? ahora mismo estoy viendo otra imagen, no estoy seguro si esta es el dato, 2 más menos 1, más menos 1 milímetro. Ya, son 3 milímetros. Perfecto, ese es el dato. Eso es lo que es, Ya. ¿ya? Entonces, tomo este paralelepípedo y lo sumerjo 3 milímetros solamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua que está aquí debajo va a tender a subir, ¿ya? Les voy a mostrar una imagen donde acá tenemos los paralelepípedos y después de 60 minutos, ¿qué ocurrió? A este tipo de muestra, que es un basalto, ya, esta es la cantidad de agua que subió. Acá yo tengo un granito, mármol, y este sandstone, Nisca, creo. no me acuerdo cuál es la traducción de sandstone, pero Arenisca, ¿no? arenisca, ¿no? Debería ser. Ya. Esta arenisca, fíjense que tiene dos estratos, que están así y están verticales. ¿Y qué pasa en el estrato que está horizontal?
el agua sube mucho menos que en el estrato que está vertical, porque el mismo estrato ayuda a que filtre el agua hacia la parte superior. Pero ¿qué pasa después de las 12 horas? Ya tenemos esta misma roca, ya, y aquí se vio que no hubo mayor cantidad de agua absorbida, pero mírense en el otro lado, ya, o miren aquí en el último, en la arenisca que tenemos casi completamente absorbió agua. Entonces, esta experiencia se trabaja para un tiempo corto, ya, que se va a llamar la absorción primaria, y para un tiempo largo, que puede durar hasta 2 semanas, ya, que es la absorción secundaria. Y para ambos casos, tanto la absorción primaria como secundaria, ya, ustedes van a graficar. ¿Y qué van a graficar? La cantidad de agua absorbida en función del área. ¿Ya? Entonces, nos devolvemos y vamos por acá. Entonces, acá tenemos las muestras. ¿Ya? Estas muestras, si se fijan en la parte inferior, está sumergida en agua. ¿Ya? Y se toma el tiempo. Hay una tabla que se habla de la absorción primaria, que te dice la cantidad de tiempo que se involucra para poder realizar esa absorción primaria. Y hay un dato muy importante, que no sé si a lo mejor lo preguntó Felipe en la consulta, que hay un factor de corrección, de correlación, ya que cuando tú graficas, esto es una función lineal de la cantidad de masa absorbida versus en función del tiempo, y aparece un R. Y ese R, Nicolás Saldaña, ¿de cuánto debería ser? ¿Me escuchaste, Nicolás? Sí, se escucha, profesor. ¿Y? Ay, no estoy seguro si es la pendiente o... No sabría. Sé que está en el gráfico, pero no lo podría interpretar ahora. Ya, bueno, aquí lo están viendo en este gráfico, ya donde se tiene, tenemos las ciertas medidas de ancho y de largo, el área basal, ya, 3 medidas para cada caso, y acá tenemos la experiencia donde se toma, de acuerdo a la norma, el tiempo en 0, en 60, 180, y ahí vamos avanzando, ya. Acá está en minutos, acá está en segundos, se calcula la raíz, ya, y ahí está el índice de absorción, que es función a la masa versus las áreas y la densidad del agua en este caso, que es 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? Que este que está acá es el delta de masa, ¿ya? Y el delta de masa se toma siempre en función de la primera masa. Entonces, toman la segunda y le restan la primera, y así van avanzando hacia abajo. Y acá está la pregunta que le hice a Nicolás recién, ¿ya? Que decía que acá están los puntos que ustedes van tomando, donde sacan la absorción en función de la raíz del tiempo, ¿ya? Y tienen la gráfica y aparece un R cuadrado que te lo tira solo el Excel, ¿ya? Pero la norma dice que el R, o sea, la raíz de esto, debe ser igual o mayor a 0,98 para que esta absorción primaria sea verdadera, ¿ya? Entonces nos pasamos ya a la última etapa, ya. Ya que hay un caso de ejemplo, ya. En el laboratorio generalmente nosotros en la hora y media se alcanza a hacer la absorción primaria, ya. La absorción secundaria se le pide que vengan en la semana a sacar los datos, pero no va a ser el caso. Entonces, acá Felipe después cuando le entregue el PPT, les va a entregar un caso de ejemplo, y acá tenemos el tiempo, tenemos la masa,
el área basal y está la densidad. Y se les pide determinar la tasa de absorción primaria de la muestra. ¿Ya? Acá hay otro caso de ejemplo para que lo trabajen, ya en que les pide determinar la densidad de una muestra a través de un pignómetro como es mineral a través de con agua, ¿ya? Me entregan, ¿escucho? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. Es que en la norma, la C1585, en el nombre, el nombre al cual se refiere, dice, por ejemplo, dice Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic Cement Concrete. Esa última, el último material, Hydraulic Cement Concrete, ¿es válido también para tomarlo como roca Sí. o solo cemento hidráulico? No, tomamos esa misma muestra, esa misma norma, la usamos para roca. Exactamente. Ah, ya, Buena ya. la pregunta, pero Es que claro, que ellos yo lo vi ellos lo usan como para material de cemento. construcción, porque Sí. Efectivamente lo usan para material de construcción, pero nosotros lo usamos para roca. Y si te fijas también, la norma C97, gracias. bueno, la anterior de un cálculo de densidad, también decía para otro tipo de roca, elementos sólidos, ¿ya? Entonces, hay algunas normas que tienen la letra C, adelante, que generalmente están hechas para todo lo que son cemento, hormigones, pero muchas de esas nosotros las tomamos. Y si ves la norma de densidad, la norma de densidad dice que está hecha o determinada para, habla de un pit, una especie de un Sí, suelo, como turba. una turba, ¿ya? Pero nosotros tomamos esa norma y la combinamos con la C97 que es para sólido. Entonces, muchas de las normas nos dicen exactamente que son para el elemento minero, propiamente tal, roca, ya, pero la usamos. Y tanto así que Ah, ya, todas las ya. normas anteriores, ya que ustedes han visto, y esta norma C97, nosotros como laboratorio ya la hemos ofrecido al mundo minero y todas la han aceptado Ah, ya. Ya, como gracias datos. O por la sea, aclaración. son reales, no es que estemos pasándole algo que no lo vayan a usar. No, ¿Ya? claro, es que me pareció un poco como medio raro, así como Sí, concreto hidráulico, roca, y fue como, sí, sí, pero yo lo entiendo. ¿ya? Eh, Ahora, ¿por qué hablan del concreto hidráulico y no hablan de roca? Porque efectivamente, cuando hacen construcciones, ya, y ahí les voy a dar el ejemplo que este ensayo de absorción o de capilaridad, el uso que tiene se usa mucho en arquitectura. ¿Por qué en arquitectura? Porque en arquitectura a veces los muros externos de los edificios lo hacen de roca. Entonces, cuando llueve mucho, ya, si yo no tengo ubicado en una cierta posición un tipo de roca, ya el agua va a subir por el muro y se va a levantar. Imagínate que tenga un muro de arenisca, un muro exterior que sea bonito de color como este que aparece acá, que sea bonito de color café, así. Y de repente tengo el muro y lo tengo así, ¿ya? Entonces generalmente a veces lo hacen de mármol, lo hacen un granito y ven que el granito no tiene una capacidad de absorción muy alta, ¿ya? Entonces significa que la primera parte del edificio no la tengo que estar tocando a piso porque si no el agua va a subir y me va a quedar la manchita acá abajo, ¿ya? Ese es para las construcciones que se hacen en roca, que nosotros no lo vemos mucho, pero esa es como una aplicación directa. Ya, voy a seguir avanzando. Entonces, acá tienen dos cálculos, ¿ya? Bueno, y acá, lo que me acuerdo lo que le pedí al curso de la semana pasada. Muchachos tienen que hacer un experimento en su casa, igual que el experimento anterior del tubito con los palitos, ¿ya? El experimento es el siguiente. A lo mejor no todos van a tener balanza, ¿ya?
A lo mejor no todos van a poder hacerlo en forma completa, pero van a buscar un platillo o un recipiente, y ese recipiente lo van a poner con agua, ¿ya? Y ustedes van a buscar una roca, cualquier roca del patio, ojalá que la puedan sacar antes de que sea ¿cómo se llama? Este enclaustramiento que tenemos todos, ¿ya? Y la idea es que tomen esa roquita y la coloquen a los 3 milímetros con el agua. Obviamente, si la roca no tiene una forma exacta, no van a poder calcular el área basal, ¿ya? Pero supongamos que no pueden calcular el área basal, le sacan una fotografía una especie de regla al lado y hacen un aproximado. Luego, el punto ideal es que si tuvieran alguna balanza para ir viendo cómo va cambiando eso en el tiempo, pero si no la tienen, ¿ya? Lo que van a ir haciendo es sacándole fotografía a través del tiempo. Entonces, van a ir viendo cómo esa roca va a ir absorbiendo esa cantidad de agua y ustedes van a ir viendo esto que tengo acá. Le van a sacar la fotografía a los 60 minutos y a las 12 horas, ¿ya? Y simplemente van a ver si esta se mantuvo o no se mantuvo. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad y tienen una balancita chiquitita, bueno, traten de hacer la experiencia en sus propias casas. Si no, no. Si no, a nivel de fotografía solamente, como esto. ¿Ya? ¿Se entendió la tarea de la semana que viene? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Súper. Ya, y aquí hay 3 preguntas que quedan expresadas que son para el... Acá dice, tienen que ser mandarlo, dice, ¿por qué se utiliza agua o alcohol en la experiencia y por qué ese compuesto podría realizar la determinación de la densidad de la parafina? Justificadamente el ejemplo. Ya, bueno. ¿Qué significa el R? Bueno, eso se lo acabo de explicar en el gráfico de absorción. ¿Y qué es la capilaridad de la roca y cómo influye en esa absorción? Bueno, eso también lo acabo de explicar. ¿Ya? Y esa es la presentación del día de hoy. ¿Ya? No... Sí, escucho. José. 2 preguntas. La primera es que, entonces, bueno, esas preguntas las acabamos de responder, entonces no las respondemos de nuevo, ¿o sí? Las colocan en el informe. En el informe ya. No al LOA. La que va al LOA es la que le acabo de... Perdona. La que va al LOA solamente lo que le acabo de explicar, lo de... Bueno, si lo van a hacer en fotografía, lo colocan en un PPT, pues. Ya. Sí, y la otra pregunta es que la experiencia 4 de absorciones es de la norma C97, ¿cierto? No, no. Esta no es la norma. Profesor, yo también tuve esa duda. Profe, No, yo también tuve esa duda porque como quedé como en la semana pasada dijimos que era como una secuencia de lo otro. No me fijé en el cambio y por eso no pude leer las normas. Tuve como un error logístico ahí. Ah, ya. No. Por eso estoy medio perdido, ¿no? No, la C97 es específicamente para calcular la densidad de un elemento. Está puesto acá. El resumen. La C97 nosotros la utilizamos para calcular la densidad suspendida tanto en parafina como suspendida de un elemento sólido, ¿ya? Que se combina con la otra norma que ustedes vieron ahí, la densidad de la turba. Pero la C97 te dice, ustedes pueden calcular la densidad de un elemento sólido suspendido, bajo el agua, ¿ya? Que no tiene mucho que ver, o sea, tiene algo que ver, pero la tasa de absorción, ¿ya? Es la tasa de absorción primaria y secundaria que tiene una norma específica, que no es la C97. Felipe, ¿tú tienes el número? 1585. Exactamente. Y las normas están en la programación. Es que están a veces en la programación. Sí, exactamente, están en la programación Kurt. Toda la razón. Kurt nos acaba de cagar a todos. Es que, sé que fue culpa mía, pero es que quedé con esa idea como en la semana pasada. Pensé que íbamos a seguir, eran como las mismas normas, pero otra aplicación. Entonces, por eso no se me olvidó verla, sí, me confío con eso. Ojo, está puesto
estamos puestos semana a semana a las programaciones. ¿Ya? Sí, es que me confundí por eso. Ya, entonces, ahora, Entonces ahora estaba leyendo las normas y por eso ahora ya entendiendo, pero por eso el ya, control estaba como totalmente perdido por eso. ya, bueno, la programación de la semana que viene, ya, viene con una diferencia con respecto a la original que estaba puesta en la norma y vamos a pasar a velocidad de onda. En la programación aparece martillo Smith y aparece PLT, pero eso era cuando teníamos que ir a terreno. No vamos a ir a terreno, obviamente, así que vamos a hacer velocidad de onda y la semana que viene, en 2 semanas más, vamos a hacer el correspondiente a martillo Smith y PLT. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Eh, Profe,